Dios les bendiga. Nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes en lo que hemos titulado la serie Fundamentos de la Fe Cristiana. La lección anterior estábamos estudiando acerca de la ascensión de Jesús, cómo al ascender fue glorificado, por ende entendemos que, que, que su sacrificio fue un éxito, de tal manera que nuestra salvación fue una realidad. Y cuando hablamos de salvación, se viene a la mente la pregunta, ¿salvos de qué? Y es precisamente lo que queremos abordar el día de hoy. Hablar de qué somos salvos. Por ejemplo, vamos a citar un par de ejemplos. Si un niño que no sabe nadar cae en una alberca profunda y alguien lo rescata, se diría el niño se salvó de ser ahogado. Si vamos a poner este ejemplo, una anciana, su casa está en fuego, vienen los bomberos y la rescatan, se diría, esa señora fue salva de quemarse. Cuando hablamos de la salvación que Cristo obra en favor nuestro, la pregunta sería ¿de qué somos salvos? Y la respuesta sencilla al grano diríamos, somos salvos del castigo eterno. Y aquí es donde se pone interesante el asunto, porque a través del tiempo mucha gente ha argumentado, ¿cómo puede el ser humano uh, hablar de cosas que suceden después de la muerte? ¿Cómo lo podemos hacer? Eso me recuerda una plática que tuve con una ocasión con una persona y me decía algo semejante, ¿no? Me decía, oye Pedro, ¿cómo podemos saber lo que sucede después de la muerte si no ha habido alguien que haya muerto, haya venido y no lo haya narrado? Y en parte tiene razón esta persona y los que piensan semejante. En parte, porque al menos de que Dios mismo nos diga qué es lo que sucede. Y es precisamente lo que Él hizo en el pasaje que vamos a estar analizando en este día. Es como si Jesús nos tomara de la mano y nos lleva y dice, voy a abrir una ventana y vamos a observar a dos personas que mueren y qué es lo que les sucede. Es, sin lugar a dudas, la narración más gráfica que tiene que ver con este tema, lo cual sería más que interesante, muy importante que lo leamos de una vez por todas, saber si hay vida después de la muerte y si la hay, de qué estamos hablando. Muy bien. En, en el relato que estaremos estudiando, trata de dos personas, una persona sumamente rica y una persona sumamente pobre. Y quisiera hacer una aclaración para que no haya malentendidos. Por un lado está el extremo, como lo fue en la audiencia en los tiempos de Jesús, que se creía que las personas ricas era que gozaban del favor divino, mientras que una persona pobre era una especie de maldición. Eso se creía en los tiempos de Jesús. Prevalecía esa idea. Por otro lado está la idea, que es quizás más prevalente ahora, que la persona rica es automática, por ser rica, automáticamente mala, y si hay algo después de esta vida, pues merece el castigo. Y que el pobre,
por ser pobre y haber sufrido las consecuencias que trae la pobreza, automáticamente va a ser galardonador del cielo, lo cual es equivocado. Ambas posturas, porque ni la pobreza ni la riqueza salvan, el que salva es Cristo, de tal manera que puede haber ricos que se van a salvar y que se van a perder, como va a haber pobres que van a salvarse y otros que se van a perder. Lo que sí es una realidad es que con mucha frecuencia va a pasar que los ricos se van a perder, no porque Dios haga acepción de personas, creo que ya lo quedó explicado, sino porque con mucha frecuencia el rico se concentra tanto en acumular y gozar de sus riquezas que no tiene tiempo para Dios, ignora la voluntad de Dios. Entonces, por eso la Biblia habla pasajes como: más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve, etcétera, etcétera. Entonces, es un punto muy importante dejar en claro para que no haya una confusión. El otro punto que también quisiera aclarar antes de dar comienzo a la lectura del pasaje que vamos a analizar es que si lo que vamos a leer es una historia o es una parábola. Y la verdad es que no cambia la realidad de lo que se enseña. Sea historia o sea parábola, no cambia la realidad. ¿Por qué digo esto? Algunos argumentan, y me sumo a ello, que se cree que es una historia porque se menciona nombres personales como Lázaro, Abraham, y ninguna de las parábolas que Jesús citó habla por nombre. Pero aún no fuera una historia, fuera una parábola, queda el hecho que está hablando de una realidad. Sería sombra, figura de algo real. Entonces, no importa, sería un poco de distracción el atorarnos ahí, ¿no? Entonces, con eso en mente, vamos a pasar a ver qué es lo que sucede después que el hombre muere. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lo vamos a estar leyendo y lo vamos a estar analizando. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Se nos dice que era rico. Su forma de vestir denota opulencia, lino fino, púrpura. La púrpura era un tiñimiento, se le daba a las prendas que era costosísimo, era algo que se daba primordialmente en la realeza, en los reyes, y que este hombre se vistiera así nos habla de su capacidad económica, era sumamente rico. Por otro lado, nos dice que hacía banquete con esplendidez cada día. Vemos que también caía en la indulgencia. Hay gente que hace fiestas cada mes, quizás cada semana. Este hombre lo hacía cada día, diario. Entonces vemos que esta persona estaba enfocada en disfrutar de sus riquezas. Era el enfoque. Continuamos. Dice versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¡Wow! ¡Qué contraste! Tenemos una persona sumamente rica, vistiendo con mucho lujo, fiestas con esplendidez todos los días, y por otro lado tenemos una persona, la Biblia le llama un mendigo,
echado en la mesa, esperando a ver qué caía para comer, saciar su hambre, acompañado de perros que le lamían las llagas. Creo que es abrumadora la diferencia. Dos estilos de vida completamente diferentes. Y cabe mencionar de este mendigo llamado Lázaro que no vemos que se quejaba, pero sí estaba una situación bastante adversa que cabe aclarar que tenía de compañía a perros, y no es como hoy en día que se habla que el perro es el mejor amigo del hombre. Hay gente que ve a una mascota como un perro, casi como un hijo. Hay que recordar que en aquel tiempo los perros no tenían valor como ahora en día. Los perros se les veía como algo impuro, no eran un animal doméstico. Entonces, el hecho que esta persona estuviera acompañada de perros era algo no agradable. Quizás ni se los podía quitar debido a la enfermedad que tenía, quizás no tenían las fuerzas, y aunado que estaban compitiendo juntamente Lázaro con los perros para comer de lo que caía de las mesas. Y otra cosa que llama la atención es que los perros, en un acto de compasión, dice la Biblia que le lamían las llagas. ¡Qué tremendo! Aún los perros sentían misericordia por este hombre, mientras que vemos que el rico y las demás personas que estaban en esa fiesta, pues obviamente lo estaban ignorando, ¿no? Entonces, estamos viendo un cuadro brutalmente opuesto, pero la historia continúa. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y aquí es donde la historia toma un giro dramático y entramos a lo que queremos saber. ¿Qué hay después de la muerte? Y vemos de entrada que ambos murieron. Un suceso universal. Todos vamos a morir. De cada 1000, 1000 van a morir. Alguien dijo por ahí, si hay algo cierto en esta vida, son los impuestos y la muerte. Todos vamos a morir. La muerte no respeta niveles sociales, no respeta razas. La muerte nos va a llegar a cada uno. Vamos a morir. Y vemos que ambos murieron y vamos a ver que torna un giro completamente diferente. Dice la Biblia que al morir el mendigo fue llevado por ángeles al seno de Abraham. ¿Se ponen a pensar la experiencia de este hombre después de estar con hambre, tirado ahí debajo de la mesa, quizás sin poderse mover bien, lleno de llagas? De repente abrir los ojos y ver que está rodeado de ángeles, porque dice plural ángeles. No dice la Biblia qué conversación tuvieron, pero uno puede imaginarse. Lázaro, las cosas cambiaron. Te vamos a llevar al seno de Abraham, un lugar donde vas a ser consolado. ¿Se imaginan la reacción de este hombre que ha cambiado su situación, que fue temporal, y lo que está por comenzar va a ser eterno? Entonces, quizás para el mundo es importante enfatizar eso. Debajo del sol no se nos dice que fue sepultado. Posiblemente fue aventado a una fosa común donde fue ignorado,
Probablemente muchas veces cuando se está en las condiciones ni amigos se tiene, pero lo interesante es que dice que ángeles vinieron por él. Continuamos analizando lo que acabamos de leer. Y por otra parte, del otro personaje dice, y murió también el rico y fue sepultado. Note una cosa, no fue llevado por ángeles, fue sepultado, mientras que el mendigo fue llevado por ángeles a un lugar de confort. Del rico no fue llevado por ángeles. Dice que fue sepultado, cosa que no se nos dice de Lázaro. Y probablemente esa sepultura conllevó un acto pomposo, donde mucha gente quizá anda hablando palabras bonitas, una reunión religiosa, lo más probable, pero no fue llevado por ángeles. Continuamos. Versículo 23, para aquellos que nos están siguiendo con la lectura, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hay tanta enseñanza en este pasaje que vamos a analizar algunos puntos. Número 1, llama la atención, que creo que ya quedó claro. La vida no se acaba cuando uno muere. En ambos casos murieron y vemos que la vida continuó. Ahí nos contesta esa pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Efectivamente, hay vida después de la muerte. Y vamos viendo que no solamente hay vida después de la muerte, vamos viendo que hay destinos distintos. Y aquí vemos que el rico dice que estaba en el Hades. El Hades es el infierno. Quiere decir que la persona que muere, que no fue salvada, en cuanto abra los ojos, la realidad que va a experimentar es estar en el infierno. Dice, alzó sus ojos estando en tormentos. Al leer este pasaje vamos a notar que la palabra tormento se menciona en varias ocasiones. Y esto es muy importante. En la cultura hebrea, la repetición era una forma de enfatizar una verdad. Y vemos que él se estaba en tormentos. El infierno es un lugar de tormentos. Equivocadamente hay gente que ha dicho en ignorancia, en burla, diciendo yo quiero ir al infierno porque van a estar mis amigos y nos la vamos a pasar bien. ¡Qué equivocación! Y qué peligroso mantener esa mentalidad, porque el infierno es un lugar de tormentos, plural. Tormentos físicos, como vamos a ver un poco, tormentos psicológicos, la persona se van a recordar, por ejemplo, se va a recordar de que tienen familiares que pueden terminar en el infierno. Se van a acordar de todas las oportunidades que tuvieron de haberse reconciliado con Dios en vida y dejaron pasar esas oportunidades. Entonces, el tormento es plural porque es de forma múltiple y va a ser algo bien tremendo. Y dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice que vio a Abraham. Entonces, si reconoció a Abraham, quiere decir que no era un ignorante completo de las escrituras, simplemente las ignoró. Había escuchado de Abraham. De alguna manera, él sabía algo de Abraham. Por otro lado, vemos que Lázaro lo reconoció. Quiere decir que a pesar de que era rico, no ignoró que existía Lázaro y su condición tan difícil que estaba mirando
y no vemos que trató de hacer algo. Él estaba enfocado en disfrutar de su riqueza. Pero ya muerto, vemos que reconoció a ambos. Y creo que a estas alturas quisiera nomás que veamos que con lo que acabamos de leer hasta ahorita podemos ver que la gente está consciente. Vemos que podían mirar, podían oír, podían hablar. En pocas palabras, la gente va a estar en sus 5 sentidos. Continuamos. Dice 24. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿No acabamos de leer hace un momento que esta persona hacía fiesta con esplendidez todos los días? Aquí vemos que a estas alturas, en cuanto abrió los ojos, abrió los ojos estando en el infierno, entendió que ya no había vuelta atrás. Estaba experimentando tanto tormento que esta persona que estaba acostumbrada a comer algo espléndido todos los días, no estaba pidiendo un pedazo, un corte de carne especial o una copa de un vino caro. Solamente estaba pidiendo que alguien metiera su dedo al agua y le refrescara su lengua. Era tanto su tormento que se conformaba con eso. ¡Qué tremendo! El que vivía de una manera tan ostentosa ahora se convierte en el mendigo. Está mendigando un poco que le refrescaran su lengua. Esto nos habla del tremendo tormento por el cual estaba pasando y que en parte nos lo describe, parte de la naturaleza de ese tormento. Dice, en esta llama. Quiere decir que el tormento, en parte, que va a experimentar la gente en el infierno, es en llama, efectivamente. En un estudio posterior vamos a ver un poquito más de la naturaleza del castigo, pero aquí ya nos narra en parte lo que va a ser el castigo en llama. Seguimos leyendo. Bueno, antes de pasar al otro punto, quisiera nomás mencionar algo que también se me hace muy importante. Esta petición que hace el rico, vemos de entrada que es una petición egoísta. Él está enfocado en aliviar de alguna manera un poco el tormento que está experimentando. No vemos que su petición, primeramente, no se dirigió a Dios, se dirigió a Abraham. Segundo, no vemos que se haya arrepentido. Él solamente quería aliviar un poco las consecuencias de su pecado. Entonces no estaba arrepentido. Por otro lado, vemos que pide que Lázaro venga y haga tal cosa. Lo vemos todavía que sigue arrastrando ese ego que muchas personas en su nivel tienen de mandar, de ver a otra gente como por debajo de ellos, como si Lázaro fuera un sirviente, manda a Lázaro, lo cual no iba a suceder, como vamos a seguir viendo en la historia, pero nos hace ver un poco cómo seguía pensando esta persona rica en el infierno. No está arrepentido, solamente busca mitigar un poco su sufrimiento y sigue viendo a otra gente como siervos. Y le contesta Abraham: Hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Nuevamente, tú atormentado. El infierno es un lugar de tormento. Entonces, cuando hacíamos la pregunta de qué nos salva Dios, en qué consiste la salvación que Cristo eh, hace en favor nuestro, salvarnos del castigo eterno que es consecuencia de nuestro pecado. Entonces, tormento. Mientras que Lázaro es consolado. Y dice, además de esto, Abraham hablando, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Este punto es bastante solemne porque nos habla de una realidad muy, muy importante. Una vez que la persona muere, no va a poder pasar de un lugar a otro. Su destino queda marcado por toda la eternidad. Vamos a volverlo a decir porque es muy importante. Una vez que la persona muere, nunca jamás va a salir del destino que le corresponde. Si la persona no fue salva en vida, se va a ir al infierno y nunca jamás va a haber esperanza de una segunda oportunidad. Por otro lado, la persona que va al cielo nunca jamás va a ver la situación en que va a ir al infierno. Dice, un gran abismo hay, ni de allá para acá pueden pasar, ni de aquí para allá. Lo cual es bastante fuerte, pero por otro lado es una bendición que lo estemos estudiando ahora, que estamos vivos, porque si me estás oyendo es porque estás vivo, puedas pensar en esto. Ahorita es la oportunidad de meditar en estos temas y hacer algo al respecto. En este caso, de la persona que estamos analizando, el rico, él está muerto, él ya está atormentado, en plural tormentos, entre ellos llama, su mente recordando, y apenas es el empiezo. Y dice la palabra, después de hablarnos de que hay un grande abismo, dice, entonces le dijo el rico, Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si han puesto atención, es la tercera vez que menciona la palabra tormento. Y la razón es, Dios quiere que sepamos esta realidad. El infierno es un lugar de tormentos, de castigo. Y la petición que hace esta persona, pudiéramos decir, es una petición evangelística. ¿Por qué decimos esto? Una vez que el rico que está en el infierno se da cuenta de la realidad del infierno, de que nunca jamás va a poder salir de ahí, que es algo horroroso, se le viene a la mente a su familia. Mi familia, de seguir con el ritmo de vida que llevan y como piensan, van a terminar aquí. Que vaya alguien y les hable, es lo que se le viene a la mente. Y aquí quisiera hacer también una pausa. ¿Por qué esperar a estar en el infierno
para querer hablar a nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, ¿por qué no hacerlo ahora? Como lo estamos haciendo ahorita. O como tú lo puedes hacer también. No es necesario estar en el infierno para saber de qué es real. Si lo estamos leyendo y Jesús, que no miente, lo está diciendo, yo no tengo que ver visto o experimentado el infierno para saber que es una realidad. Por eso es que nuestra misión es advertir a la gente. Es parte de la evangelización. Es anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Salvación de qué? De ir a un lugar que va a ser el castigo eterno. Entonces vemos que el rico hace esa petición para que su familia no vaya a ese lugar, y vamos a ver lo que le contesta Abraham. A Moisés y a los profetas tienen. Óigalos. ¿A qué se refiere Abraham cuando dice esto? En pocas palabras, a Moisés y los profetas tienen, está hablando de las escrituras. Es como diciéndoles, tus seres queridos no desconocen las escrituras. Pongan atención a las escrituras. La respuesta fue contundente. No iba a cumplir caprichos. Dios no usa otros métodos que no es el mensaje de su palabra. Y el rico dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Nota el razonamiento del rico. Es como diciendo, no, padre Abraham, pero si pasa algo portentoso como el hecho de que una persona entre los muertos hablen, se van a convertir. Y eso no es cierto. Aún se le concediera esa petición, no garantiza que sus seres queridos hubieran sido salvos.